Buenas noches, gusto saludar a los jóvenes, ¿qué tal están? Buenas noches, licenciado. Bien, gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué pasó? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, hermana. Hay poquitos, pero bueno, vamos a ver si se van incorporando, pues ya hay poquitos. Sí, Rebeca. Licenciado, buenas noches. Fíjese que con una consulta, el día de hoy estábamos viendo lo que son las notas y a mí me parece de que no me presenté en el examen y pues sí lo realicé. Muy bien, si algunos de los compañeros tienen ese problema, mándenle una listita ahí a José Andrés, que es quien nos ayuda, para que él me mande la lista de todos los que tengan ese problema para que yo revise de nuevo. Y si se me escapó alguno, pues con mucho gusto lo incluyo o ver qué pasó. Está bien, licenciado. Me voy a dirigir a él. José Andrés Chávez siempre está ahí para apoyarnos, ¿verdad? Entonces, le voy a suplicar ahí que le escriban a él y él me mande lo que necesito, solo es su nombre y su número de canal, ¿verdad? Sí, José Andrés, va que de acabar, hablando usted, cuéntame, cuéntame. Buenas noches, Lick. Solo una preguntita. Es que fíjese que no sé qué le pasó a mi cuaderno, pero ¿me podría usted recordar cuál fue el primer tema que vimos de la segunda unidad que va a venir en el parcial? De lo que vimos, la propiedad. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? ¿Alguien más había pedido aparte de Rebeca y de José Andrés? ¿Alguien más? Y que estaba ahí con la manita. Bueno, cualquier cosa ya saben que con mucho gusto. Y si tienen alguna problemita ahí de que no aparecen en sus notas, ahí está José Andrés Chávez, que siempre nos ayuda y le pasan su nombre y su carnet, que es lo que necesito para revisar. Bien, estábamos en el tema de los procedimientos del estatuto procesal y habíamos platicado el último día sobre el procedimiento de la legis actionis. Decíamos que este procedimiento quiere decir acciones de ley y que surge con la ley de las 12 tablas. Es decir, recordarán ustedes que antes del sistema de la monarquía, pues era el rex, el rey, el quien dispensaba todo lo que era la justicia, él era el amo, el señor, el dueño, todo. Con la llegada del sistema de la república, pues las cosas cambian, especialmente con la creación de la ley de las 12 tablas. Recuerdan ustedes el camino que se recorrió de los moros mayores para ir a Grecia, ver cómo solucionar los conflictos y a través del derecho, pues los griegos lograron caminar en su democracia y de ahí que los romanos copiaron también esas leyes que salieron adelante de sus conflictos internos y ahí surge ese nuevo primer procedimiento de la legis actionis, acciones de ley. Y habíamos mencionado que si bien es cierto, era un sistema sencillo, práctico, pero resolvía los conflictos especialmente de las clases desposeídas que antes no tenían acceso. Y mencionamos que en este sistema de las legis actionis se dieron 5 clases de acciones: la actio sacramenti, la actio condictio, la actio iudicis postulatio, la actio prinores capio y la actio manus injectio. Creo que esos ya los habíamos visto. Los vimos los 5 en el día anterior. No, licenciado, pasaron los últimos que mencionó. Hasta la actio iudicis postulato, algo así. Bueno, vamos a repasar, recordarnos un poquito. Decíamos que la actio sacramenti lo que implicaba aquí era que tanto el demandante como el demandado deberían de depositar ante el juez una cantidad de dinero que se conocía como sacramento, y quien salía ganando o victorioso del proceso, pues recuperaba su parte y se le entregaba la de la otra, el contendiente, como una retribución, porque las condenas en este sistema eran eminentemente pecuniarias, es decir, de pecunio, de dinero, pecuniarios, ¿no? Era el sistema del actio sacramenti. La actio condictio decíamos que se refería cuando realmente se reclamaba una cantidad cierta o una cosa determinada, la condictio certae pecuniae o la condictio certae rei. Y decíamos que la actio iudicis postulatio es cuando se escogía un árbitro o un árbitro como juez. Se trataba de dividir herencias o de dividir bienes comunes
o de fijar límites entre propiedades. Y ahí nos habíamos quedado, hasta ahí, ¿verdad? Sí, hasta ahí. Bueno, entonces la otra actio se llama actio pignoris capio. No voy a copiar acá. Actio. Ahí está. Entonces estas dos nos faltaron, ¿verdad? La actio pignoris capio y la actio manus iniectio. Bueno, el acto pignoris capio, pignoris es de pignorar, de dar una garantía. Aquí lo que sucedía es que el, el demandante o el acreedor exigía al demandado que por alguna deuda económica le dejara una garantía. Y la garantía era una prenda. Y en este caso, como es prenda, se refiere a bienes muebles. Recuerden bien eso. La prenda, la pignoris capio, es bienes muebles. ¿Qué hace esa pignoris capio o esa prenda? Pues garantiza el pago de la deuda. Si no se paga, pues simplemente la prenda o esa garantía queda a favor del acreedor. Y si no es posible, pues se vende en pública subasta y con el dinero que se obtiene, pues se le paga al acreedor. Si hubiera algún sobrante, se le entrega al deudor y si no hay sobrante, pues ahí se termina. Es la prenda lo que garantiza, de nuevo repito, el cumplimiento del crédito, del pago del crédito o el cumplimiento de la obligación. La otra actio se llama la manus iniectio. Esto es más que todo cobro. Es un cobro, pero cuando el deudor no pagaba, se le sometía como a una semi-esclavitud, que se le aprisionaba y se le encadenaba al deudor. Es decir, en tanto no pagaba la deuda, no era liberado. Pero el deudor tenía una opción. Podía evitar ser aprisionado y encadenado si daba una garantía. ¿Y qué se exigía aquí? Era un fiador. Los libros dicen un vindex, eso quiere decir fiador, un vindex. Es un fiador. Esa es en la manus iniectio, un fiador, un vindex, un fiador. Sea si no paga él, pues paga él. Si no paga el deudor, paga el fiador. Por eso no hay que ser fiador de nadie. Desde tiempos romanos, el fiador muchas veces era el que resultaba pagando porque el deudor no tenía, y eso pasa hoy. Y hoy hay otras modalidades de las fianzas, de los fiadores, en que se establece que no necesariamente tienen que demandar al deudor, sino que pueden hacerlo directamente al fiador. Ya que como consejo sano, no sean fiadores de nadie, y menos en los bancos, porque ahí sí se defienden, sí se garantizan los pagos. Esas son las otras dos actios o acciones que habían quedado pendientes. Este sistema llegó hasta Augusto. En la época de Augusto se sustituyó por un nuevo sistema que se llamó el sistema formulario. Fórmulas, ¿verdad? Aquí es un escrito, es el que se llama fórmula y se presenta ante el magistrado en la fase in jure. Ahí le exponían el proceso, las razones por las que querían demandar, y a él lo pasaba, si daba la acción, recuerden el dare actionem o denegare actionem, si daba la acción lo pasaba con el juez. En el sistema de la ley actionis decíamos que había dos etapas, una etapa in jure ante el magistrado y una fase in judicium o judicium ante el juez. En este sistema formulario sigue igual. Existen las dos fases del proceso, la fase in jure y la fase in judicium. El juez da la acción o denegar acción, si da la acción pasa al juez, el juez recibe las pruebas y dicta la sentencia. Pero esta fórmula son muy rigurosas y tenían sus propias partes o su composición, y le llamaban, son partes principales y partes accesorias. Aquí les voy a poner las partes principales. Las partes principales. Primero, ratio.
la intentio, la demonstratio, la intentio, condenatio y accesorias o secundarias que teman accidentales son la exceptio, y Estas son las partes de la fórmula. Vamos a ver cada una de ellas en qué consiste. La demonstratio es la parte en que está obligado el demandante o el actor a resumir por qué demanda, la causa por la que presenta su demanda, es decir, los hechos. Es decir, bueno, mire, yo resulta que le di en arrendamiento una habitación o un local, convenimos que iba a ser por un año, la renta de tanto mensual, más los pagos de servicios, pero hasta esta hora ni paga la renta, ni los servicios, ni desocupa. Es decir, eso es un resumen de las causas, de las razones por las que demanda. Eso se llama demonstratio, de demostrar. La otra parte es la intentio, intentar. ¿Qué intenta? ¿Qué quiere? Eso, no sé, ¿cuál es su objetivo final? ¿Qué es lo que él persigue con su demanda? Pues el mismo ejemplo que persigue, pues que le pague la renta, que pague los servicios y que se vaya, que se ocupe. Eso es lo que él quiere, su pretensión. Así se le llama en la actualidad, pretensión jurídico-procesal del demandante. Lo que él persigue al plantear su demanda. Y la condenatio, pues, ¿qué quiere ir? Pues que el magistrado le ordene al juez que si hay pruebas que demuestren los hechos que argumenta el demandante, pues lo condene al demandado. Pero que si no hay hechos probados, no hay mecanismo de acreditar lo que dice el demandante, pues que absuelva al demandado. Así de simple. Esas son las tres principales que se dan en todos los procesos. Pero en algunos más se dio la adjudicatio. Esa adjudicatio no se dio en todas, sino en algunos especiales, que era cuando había que adjudicar bienes. No pagó, hay una garantía, hay una prenda, y con una pignoris capio, pues no pagó, adjudíquenselo al demandante en pago, la adjudicatio. Esas son tres partes principales, la cuarta se da en algunos casos, no siempre, y las partes accesorias que son la exceptio y la praescriptio. ¿Qué consiste la exceptio? Son excepciones. Aquí lo que sucede es que el demandado tiene el derecho de interponer una excepción. ¿Por qué razón no lo pueden demandar? ¿O por qué razón la demanda debe ser rechazada? Debe él ser absuelto, por ejemplo. Si le cobran una cantidad de dinero y él la deuda, pero resulta que él ya la pagó y él tiene los documentos o los recibos correspondientes o tienen testigos que dan fe de que él ya pagó. Entonces, mire, hay una excepción de pago, excepto una excepción. Yo ya pagué, es una excepción de pago, yo no debo nada. ¿Para qué? Para que no lo condenen y termine el proceso. Esas son las partes accesorias. Esas partes accesorias le corresponden al demandado. Y también puede ser, en el caso, por ejemplo, de otra excepción, que la excepción, todas las obligaciones, todas las deudas tienen un tiempo para cumplirse. Por ejemplo, dice, bueno, el dueño de un restaurante o de una casa de huéspedes, de un hotel, tiene el tiempo de 2 años para cobrarle a los huéspedes que no paguen. Pero él, bueno, el huésped no le pagó y se fue, porque ya no tenía cómo pagarle, pero mejoró de fortuna y a los 5 años lo encuentra y tampoco le paga, lo va a demandar. Entonces hay una excepción. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo, hay una excepción, ya hay prescripción, ya no puede cobrarme. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo en que estaba obligado. Moralmente puede pagarle, pero legalmente ya no. A eso se refiere lo que es la excepción. Y la praescriptio, lo que sucede con la praescriptio es que
hay situaciones que hay que discutir previamente para poder llevar a cabo el juicio. Por ejemplo, una persona quiere que le entreguen sus bienes de una herencia, pero todavía eh, no se ha distribuido. Denme un minuto, solo que estoy solo en casa y me están tocando la puerta. Denme un momento, te revuelvo. Perdón. Bien, volvamos a la praescriptio. Dice, mire, yo vengo a pedir mis bienes de la herencia. Si no, él no puede pedir herencia porque todavía no se ha distribuido, no se sabe cómo se van a partir. Dice, espérese, hay una situación previa que examinar. A eso se refiere la praescripta, una cuestión previa. A eso se refiere. Las dos partes accesorias y que le corresponden, bueno, subir la grasa corriendo, y que le corresponden al demandado. Entonces no se les olvide, las partes principales son el demandante y las partes accesorias son del demandado. Claro, ¿qué sucede cuando termina el proceso? Pues el juez, en la fase in judicium o apud judicium, dicta la sentencia después de haber recibido las pruebas. Y decíamos en una oportunidad que generalmente era la prueba testimonial la que le daba mayor validez. Y cuando dicta la sentencia, en este sistema, ya lo hemos señalado, lo que se pretendía es una condena económica, pecuniaria, dicen los libros, es lo mismo. Es decir, trataban siempre de pagar una cantidad de dinero al demandante. Era lo más razonable que veían los humanos para resarcir el daño civil ocasionado, porque ese es jus civil, derecho privado. Pero había un problema que podía darse al dictar la sentencia. El juez podía otorgar menos de lo pedido o más de lo pedido. Eso se llaman defectos de la sentencia. Y el plus, uno se llama minus petitio, el otro se llama plus petitio. Minus petitio es menos de lo pedido, ¿eh? Menos. Plus, si ustedes escuchan esa palabra muy común hoy, es que es plus no sé qué, ¿no? Pues es mejor, pues es más. Para Romanos, plus petitio era que el juez otorgara más de lo pedido. Esos son los dos defectos o errores que podría darse en la sentencia. Aquí ya va caminando hacia el sistema extraordinario. Este sistema de las fórmulas estuvo todavía en la parte final de la República y ahí surge el sistema extraordinario. Es que realmente es un sistema más que extraordinario, un sistema ordinario. Aquí empezamos a encontrar como primer asunto desde que se vuelve un sistema general para todos el sistema extraordinario, se elimina la fase in jure y la fase in judicio. Aquí ya es el juez el que va a resolver propiamente el conflicto. Él recibe la demanda, ya no hay in jure, ya no hay juez que dé la acción o denegar la acción, ya no, sino es el juez, él recibe las pruebas y él dicta la sentencia. Se vuelve, como dicen los libros, un modo genérico de pedir que se administre la justicia. Este sistema estuvo durante todo el imperio, toda la época imperial de Roma vigente, y lo encontramos primero que nada en las constituciones imperiales, especialmente en la de Teodosio y la de Justiniano,
qué características se le conocen a este nuevo sistema. La primera gran característica es que se reconoce ya el término de la jurisdicción o la función de la jurisdicción exclusiva de la administración pública. Recordarán ustedes que iniciamos, decíamos que los juicios civiles en Roma eran privados. Aquí ya empieza a cambiar, ya es el Estado organizado con sus poderes el que administra justicia, la jurisdicción. El primer, podríamos llamarle la primera manera de entender cómo se solucionan los conflictos, ¿a través de qué? A través de la jurisdicción. ¿Sí, Dani? Licenciada, ¿cómo se llamaba este sistema? Extraordinario, sistema extraordinario. Gracias. Pues decíamos que ya aquí se utiliza ya la administración pública para que resuelva los conflictos. Y de ahí surge esa figura de la jurisdicción que la reconocemos hoy en la Constitución y en nuestras leyes ordinarias. 2000 años después, resulta que encontramos en la Constitución el término de la jurisdicción y a quién le corresponde. Y al igual que en Roma, le corresponde aquí a un poder del Estado, a un organismo público. Ahí les voy a rogar que alisten su Constitución y su ley de organismo judicial, que la vamos a usar en estos momentos. Constitución, ¿quién tiene su Constitución para que nos lea el artículo 205 para que comprendamos, primero que nada, la jurisdicción en la Constitución? Que les decía yo hace un rato, que ya se regula en las constituciones imperiales, o sea que este derecho no es novedoso, no es nuevo para nosotros, sino que viene derivado de una constitución imperial a nuestra constitución política. ¿Quién ya lo tiene por ahí? ¿205? ¿Sí, Nancy? Sí, es artículo 205, garantías del organismo judicial. Se instituyen como garantías del organismo judicial las siguientes. A. La independencia funcional. B. La independencia económica. C. La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley. Y D. La selección del personal. Y ese artículo, quizá debemos leerlo antes, está encadenado con el artículo 203, que se refiere exclusivamente al tema de la jurisdicción, que tal vez debiera dejarlo primero. Pero Nancy, ya que está usted, ayúdanos con el 203. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales de la ley que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Gracias, Nancy. Ahí vemos cómo esta función que era privada pasa a ser parte de la administración pública y de ahí se traslada a nuestra legislación, primero en la Constitución y después en la ley del orden judicial. ¿Por qué está en la ley del orden judicial? Porque es la ley exclusiva de ese poder del Estado. Recuerden ustedes que se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pues la ley del organismo judicial es la ley que se aplica a todos los tribunales y lo encontramos también en sus artículos respectivos. ¿Quién nos ayuda ahí con el artículo 57? A ver, ¿quién nos ayuda? Ley del organismo judicial. A ver, Selene, perdón. Voy. 50. ¿Y qué dijo? Perdone. 57. 5.7. Justicia.
La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales, según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Gracias, Eleni. Ahí nos habla ese artículo de las acciones, la actio, ¿verdad? En este segundo párrafo dice que todos tenemos derecho de hacer valer nuestras acciones, nuestras actios. Así es como funcionaba en el derecho romano y así se traslada a nuestro sistema legal. Pero además de esta característica de que ya es una función de la administración de justicia, surge también lo que se llaman los recursos procesales o medios de impugnación o remedios procesales. Se instituye un nuevo sistema. El juez, fíjense bien, el juez dicta la sentencia. Las partes, tanto el demandante o el demandado o los dos, están inconformes con lo que recibió el juez. En el sistema de las leyes acciones y en el sistema del formulario, la sentencia del juez ahí terminaba. Aquí ya el derecho va evolucionando y se crea un remedio cuando las partes no están de acuerdo, o un recurso o un medio de impugnación. Y ahí se establece lo que es la apelatio. Eso lo voy a poner. Apelatio. La apelatio, que es lo que conocemos hoy como el recurso de apelación, y lo encontramos en todas las materias, en civil, en penal, en laboral, en constitucional, es decir, en todas las ramas del derecho está ese recurso o ese remedio. ¿Y en qué consiste? Pues lo que sucede, como decía hace un momento, es que si las partes, el demandante, el demandado o uno de ellos o ambos, no están conformes con el fallo del juez, pues presentan esa apelatio. Y hay un magistrado que es de mayor jerarquía, ese magistrado revisa esa sentencia. Al revisar esa sentencia, si está bien, el magistrado la va a confirmar, o sea, queda igual. Pero si la sentencia realmente tiene errores, se han violado derechos, entonces lo que hace el magistrado de la jerarquía superior es que lo corrige. Eso es lo que conocemos como la apelatio. Y eso de la apelación nos da lo que hoy conocemos como la segunda instancia, que son los únicos que hay en la ley, la segunda o las dos instancias. Y es tan importante esta revisión que así como lo regula el derecho romano en sus constituciones imperiales, también lo encontramos en la constitución nuestra como una garantía para los ciudadanos de su revisión de sus fallos. Leamos el 211 de la Constitución. Sí, Damaris. Artículo 211. Instancias de todo proceso. En ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir con responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Gracias, Damaris. Y ese precepto, más resumido, también lo encontramos en la ley del organismo judicial. ¿Quiénes ayudan con el artículo 59? 59. Sí, Damaris. Instancias. Artículo 59. Instancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Gracias, Damaris. Eso surge como consecuencia de la apelación, por lo que lo mismo hoy del recurso de apelación. Hay una instancia que es el juez de primera instancia, el que conoce y resuelve la sentencia. Cuando pasa a su revisión con el magistrado de la jerarquía, y es igual, hoy pasa con los magistrados también acá en Guatemala, eso es la segunda instancia. Solo dos veces se puede, uno dicta y el otro revisa y ahí se termina.
Claro, eso no quiere decir que siempre se dé, porque puede ser que las partes estén conformes con el juez de primera instancia y ahí termina. No hay que apelar, no hay que hacer uso de la apelatio. Pero algo importante, Roma se ha extendido también en la época del imperio, Roma andaba sometiendo a todo el mundo y creó jurisdicciones, o sea, dividió a los jueces que tenían que conocer. Era demasiado, había crecido el territorio, había crecido los problemas económicos, los problemas de distinta naturaleza, ya civiles, penales, ya se daban problemas laborales también en el derecho romano, y se crea lo que se llama la competencia, y se da competencia por la materia, por el territorio y por la cuantía, que también se llama por valor. La materia, lo que les expliqué hace un momento, materia civil, materia penal, materia incluso ahí había materia del derecho canónico, de la religión, derecho laboral, materia también de comercio, porque también ya se dieron lo que se llaman los seguros en el comercio, ya había seguros marítimos, seguros terrestres, es decir, Roma era una potencia en todo. Y por el territorio, pues se dividió Roma en territorios para poder administrar justicia, como sucede acá. Un juez de aquí de Guatemala, pues conoce Guatemala, y habrá que nombrar uno en Chimaltenango, porque no va al de juez de aquí, no va a ir a Chimaltenango, regresar para acá, va a San Marcos, regresa para acá, va al Petén, no es posible. Entonces eso es por razón del territorio, ya se distribuye en departamentos, en el caso nuestro, en otros lados no son departamentos, en otros lados son estados federados, ya se establece por razón del territorio. Y también por razón del valor o de la cuantía. Cuando hablamos de la cantidad, los juicios que son cantidades mínimas de la demanda, pues sus requisitos y sus exigencias son mínimas. Los juicios ya que son cantidades mayores o más fuertes, como se dice normalmente, pues ya es otro tipo de requisitos, o sea, ya son más exigentes en su presentación de demanda. Esas tres clases de competencia de la materia, del territorio y de la cuantía, exactamente así lo regula la ley de juicial nuestra. Claro, hay otras que se han ido creando con nosotros, y hay turno por grado, pero de momento esas tres están en la ley del organismo judicial, primero que nada. ¿Sí, Mónica? Perdón, licenciado, ¿será que puede repetir? Perdone. Dígame, ¿desde dónde quiere que le repita? De lo de la competencia que estaba hablando. Bueno, vamos a repetir ahí, pues. Bueno, decíamos que la competencia, lo que pasó es que Roma creció demasiado. ¿Y qué hizo? El juez que estaba en la ciudad no pudiera resolver los conflictos de los pueblos que fue sometiendo o más lejanos. Entonces tuvo que crear otros jueces e instalarlos allá. Lo mismo pasa acá. Un juez de acá no puede resolver los problemas de toda la República. Han creado departamentos y municipios y se han establecido en los departamentos y municipios jueces también, para que resuelvan los conflictos de ahí. Eso es lo que conocemos como competencia por razón del territorio. Pero también ha generado el crecimiento de la población, problemas de tipo económico, problemas de distinta naturaleza, civiles, penales. Entonces ahí se crea primero la competencia por la cuantía o por la cantidad o por el valor, y por la materia, por el problema que se trate. Puede ser un problema civil, es materia civil, es materia penal, es materia laboral. Es decir, esa división de la competencia la tenemos desde allá, desde Roma, y esas tres competencias de la cuantía, de la materia y del territorio lo regula igual nuestra ley del organismo judicial. Y ahí les voy a rogar que me ayuden a leer un poquito el artículo 94. A ver, ¿quién ayuda? Ley del judicial. ¿Sí, Vanessa? Voy, licenciado. Buenas noches. Artículo 94. Dice, competencia. La Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponda a cada juez de primera instancia y en donde hubiere más de uno. Les fijará su competencia por razón de la manera, de la cuantía y del territorio. Ahí estamos, miren, las tres que nos da el derecho romano a través del sistema extraordinario lo tenemos hoy. Pero además de hoy tenemos, en el caso nuestro, la cuantía por razón de turno y por razón de grado.
El de grado es lo que ya explicábamos de las dos instancias, primer grado, primera instancia, segundo grado en la magistratura de mayor jerarquía, o es lo que conocemos como las dos instancias o la doble instancia. Y además en nuestro sistema actualmente existen los turnos. Hay tribunales, y especialmente los del ramo penal o de materia penal, están abiertos los 365 días del año y las 24 horas. Ahí encuentran ustedes en la torre de tribunales que está en la zona 1 del centro cívico, ahí encuentran tribunales abiertos de todo horario. Ahí están por turnos y donde lo regula también en la ley del oficial. Y leamos el 107 para que más o menos tengamos idea de lo que es la competencia por razón del turno, que no estaba en Roma, sino ya hoy la tenemos acá. ¿Sigo en esa? Artículo 107. Turnos. En donde haya más de un juez de paz, deben estos funcionarios permanecer en sus despachos por turnos fuera de las horas de audiencia, a efecto de que haya un juez expedito para la práctica de la diligencia que urgentemente demanden su intervención y para las sanciones económicas de los que sean detenidos por faltas. Después de las horas ordinarias de audiencia, los turnos serán distribuidos por el presidente del organismo judicial. El juez de paz que sin causa justificada no cumpliera con lo dispuesto en este artículo sufrirá una multa de 10 a 100 quetzales que en cada caso impondrá de plano el juez de primera instancia jurisdiccional. La causa justificada deberá aprobarse dentro de 24 horas. Gracias, Vanessa. Ya está el turno, esa no existía de hecho romano, pero en nuestro país y en todos los países actuales existe la competencia por razón de turno máxima en materia penal. Porque en materia penal, no se les olvide, todos los días y horas son hábiles. El artículo que se leyó ahorita fue el 100, ¿qué le dije? 107, algo así, ¿verdad? 107. 107. Es que alguien preguntó Sí, ahí. licenciado. Bien. Pero aparte de este desarrollo del derecho, de esta nueva forma de resolver, también se estableció en este sistema que todo iba a ser por escrito. Entonces se desarrolló por escrito. Generalmente el abogado tenía que presentar su memorial, ya no era el demandante, sino que se estableció la obligación de los abogados de participar en los procesos. Ya eran los abogados que tenían que ejercer el nombre del demandante y el nombre del demandado, advocati, así de simple, advocati. Entonces era el abogado, y a ellos eran los encargados de llevar los procesos de las personas, y le creció Roma inmensamente, entonces tenían que darle la importancia según la naturaleza de cada caso. Y algo más importante, también ya se estableció los gastos que se realizaban, tanto por el demandante o demandado, como también los honorarios que debían de pagarse a los abogados. Diocleciano, así era un emperador, emitió un edicto, se recuerdan ustedes de los edictos en las fuentes del derecho, que eran leyes que emitían los pretores. Pues aquí el emperador Diocleciano emitió un edicto donde estaban los precios que debían cobrar los abogados, y es el origen de lo que conocemos hoy como el arancel. O sea, hay una tabla en cuánto se cobra dependiendo del caso que se trate. Así es lo que conocemos hoy como arancel. Pues desde Roma viene eso con el emperador Diocleciano. Cuando hablamos de emperador estamos en la época del imperio. Pero también surge otra novedad en este sistema, que es la contrademanda, que también se llama reconvención. Contrademanda. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el demandado no se limita a solo ser demandado y esperar la sentencia, puede también contrademandar o contraatacar. Esa contrademanda te demanda en reconvención o reconvenir, dice reconvenir al actor, es decir, contrademandar. Esa es una nueva modalidad en el derecho romano del imperio que está hoy regulado en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Pero además de esa reconvención, ya se estableció que cuando el demandado no comparece, el proceso no puede pararse. Hay que seguir.
hay que seguir el proceso y se le declara a él rebelde, eso se llama contumacia, y a él se le llama rebelde o contumaz. Sí, bueno, él no quiere venir, pues que no venga, pero el proceso no lo podemos paralizar, tenemos que seguir y lo mismo sucede en la actualidad, le notifican al demandado en la forma que establece la ley para que la notificación sea legal, sea válida, y si no comparece, pues el demandante pide que lo declaren rebelde y se siga el juicio en su rebeldía o en contumacia. Es una novedad el sistema extraordinario, es decir, este sistema nos genera muchas más instituciones, muchas más figuras que el sistema de las leyes acciones y el sistema formulario. También ya se establece el sistema de las audiencias, que ya se piden audiencias, como ustedes escuchan hoy, ¿verdad? En la televisión que hay audiencias, pues ya se establece ese sistema, una nueva modalidad en el sistema extraordinario. Y además de eso, ya se establece el sistema de valorar las pruebas, es decir, darle una valoración, pero no económica, sino valoración en qué prueba o qué no prueba, o qué acredita o qué no acredita. Y se empieza a establecer un sistema que se llama la prueba legal o tasada. Quiere decir que la ley le dice cómo debe tomar esa prueba. En aquel tiempo, pues, en sus primeras épocas en que apareció la prueba tasada, pues era el testigo la prueba fundamental. Así se estableció. Esa prueba legal o tasada se traslada a nuestro sistema legal y lo vemos en el Código Procesal Civil y Mercantil, lo que es la prueba legal y tasada. De alguna vez dice, no le ata las manos al juez. El juez tiene que calificarlo como dice la ley. Si tienen alguno ahí, alguien en su Código Procesal Civil y Mercantil, pues me gustaría que lo viéramos solo porque vean en qué consiste la prueba legal o tasada. ¿Tiene alguien su Procesal Civil y Mercantil por ahí? ¿O lo pueden bajar? ¿Nadie? ¿Qué artículo es, licenciado? Veamos el 186, 186, José Andrés, 186. Eso se llama prueba legal no tasada. Me aparece autenticación de los documentos. Ahí estamos, a eso vamos a ir eso. Eso viene del derecho romano desde el periodo o sistema extraordinario. Vean. Dice los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba. Hasta ahí, hasta ahí nada más. Quiere decir eso que ustedes van a ser abogados y notarios. El abogado se dedica a la defensa, a la libertad, a la dignidad, al patrimonio de las personas, entre otras cosas. El notario realiza actos y contratos, el notario. Ustedes como notarios van a adquirir lo que se llama la fe pública, que lo que ustedes dicen es cierto, porque ustedes han sido profesionales que han acreditado su honorabilidad. Antes de graduarse, ustedes tienen que establecer que son personas honorables, que nunca han estado con problemas de la justicia, les piden antecedentes penales, policíacos, cartas de honorabilidad que les extienden abogados que los conocen y que dan fe que son personas honorables. Entonces, el sistema de la prueba legal o tasada dice, mire, es una escritura pública, es hecha por un notario, tiene pública, eso es cierto. Salvo, como lo que ya no leyó José Andrés, dice, salvo el hecho de las partes de atacarlo de nulidad o falsedad. Pero realmente un profesional de derecho difícilmente se presta a hacer algo falso o algo nulo. Eso es la prueba legal. Y de ahí es que en esta etapa del sistema extraordinario se da la importancia de la prueba documental, porque ya existen los notarios, ¿verdad? Y le vamos a poner sobre notario. Notario. Son los notarios, tienen fe pública, lo que dicen ellos es cierto, ¿no? Es cierto. 186 es verdad, 187. 186 creo que es. José Andrés,
Es 186, ¿verdad? ¿Cuál necesita, licenciado, perdón? No, del que leímos, el 186. Sí. Si es que Damaris puso el 187, no, es el 186 Damaris. Entonces les decía que como consecuencia de esa prueba legal o tasada, que sí le llamaban los romanos prueba tasada, es que ya se le da importancia a la prueba documental, ¿sí? Y ya también hay un estudio para el caso, en el derecho romano me dice cuántos años pasó eso, y sí, igual un estudio para establecer su falsificación. Si son falsos, hay un procedimiento, y es lo que dice la ley en la actualidad, puede atacarse de nulidad de falsedad. Es decir, aparte de la prueba testimonial, ya empieza a perder mucha importancia y se le da más importancia a la prueba documental. Y hay algo más importante, una prueba que hoy la tenemos también, entre las pruebas que recogen las leyes, y encontramos lo que son las presunciones, es de presumir, pero se presume algo después de un estudio, de un análisis, a través de la lógica, el razonamiento de las personas, la experiencia, en este caso del juez, sus conocimientos, y él llega a unas presunciones, y eso se establece ya desde el sistema extraordinario del derecho romano. Y esos medios de prueba, de la declaración de los testigos, de las pruebas de documentos y de las presunciones están en el procesal civil mercantil. Han agregado otros más porque ahí encontramos 7 medios de prueba más. Pero para que lo tengamos presente, leamos el 128 del procesal civil y mercantil. José Andrés, usted que lo tiene ahí, 128. Dice derechos de las partes. Las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de rechazarlos con... No. Procesal civil y mercantil, José Andrés. Procesal civil y mercantil. Ah, sí. Voy. Medios de prueba. Son medios de prueba, primero, declaraciones de las partes. Segundo, declaraciones de los testigos. Tercero, dictamen de expertos. Cuarto, reconocimiento judicial. Quinto, documentos. Sexto, medios científicos de prueba. Séptimo, presunciones. Gracias, Andrés. Ahí están, miren esos 3. Los 3 que surgen del sistema extraordinario están ahí. Declaración de testigos, documentos y presunciones. Con el desarrollo del derecho, pues lo que ha pasado son 2000 años, se han establecido nuevos medios de prueba que los agrega ahí nuestro procesal civil y mercantil. Y esos son los únicos medios de prueba que están en eso, no hay más. Esos 7 que están ahí son los que se utilizan en la actualidad. No sabemos si con el transcurrir del tiempo van a surgir nuevos medios o nuevos sistemas de valorar las pruebas. Es que todas esas características son las que nos deja a nuestro sistema, el extraordinario, que se volvió un sistema único y general en el derecho romano, en la época del imperio, hasta la caída, como ya mencionamos, que terminó con la caída del emperador Justiniano. Bien. Si hay alguna duda la vemos, y si no, pues los dejo por hoy. Terminamos el tema en estatuto procesal, ¿sí, Marta? Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo solo quería hacerle una pregunta. Yo me evalué y me sale que no asistí a lo de la evaluación. Marta, usted no estaba al principio de la clase, ¿verdad? No, perdón, licenciado, es que fíjese que como me dio dengue, estoy algo mala todavía. Qué pena, bueno, qué pena. Cuídese porque la salud es vital. Pero vea, yo les decía a sus compañeros al principio de la clase que le mandaran su nombre y su número de caneta a José Andrés Chávez, que siempre colabora con nosotros en todo lo que le molestamos, para que él tenga el nombre de todos los compañeros que tuvieran ese problema, 2, 3 o 4, no sé cuántos puedan ser, y a él me lo manda y yo reviso, y con mucho gusto, si hay un error de parte mía, de parte ahí, y no están en el sistema, pues yo les subo su nota con mucho gusto. ¿Sí, Selene? Muchas gracias, licenciado. Licenciado, disculpe, no escuché qué era la contumacia. Contumacia es rebeldía. O sea, usted la demando yo y usted no comparece al proceso, entonces la declaran contumaz o rebelde. Rebeldecía en el juicio porque si ya no vino, se le notificó correctamente, la notificación tiene efectos legales
No quiso venir, es asunto de ella, no podemos esperarla y que ver cuándo quiere, ¿va? Sin un proceso no caminaría nunca, ¿va? Le dan su tiempo a usted para que comparezca, si es en una audiencia oral, le dirá, mire, presente en tal fecha, si es escrito, le da tantos días para que presente sus escritos defendiéndose o contrademandando, no lo hace, entonces contumaz ya quiere decir que es usted una persona rebelde en el proceso y por eso tiene que continuar. Gracias, Lick. Entonces, los dejo por hoy, ya vayan a lograr los frijolitos y además el viernes también se necesita un poquito de relax, ¿verdad? Así es que buenas noches a todos, cualquier cosa ya saben que pueden escribirme a través de José Andrés, él siempre está ahí atento a apoyarnos, y yo estoy para servirles, y mucho eso pasa, pues descansen, pasen un buen fin de semana, cuídense porque como decía Marta, creo que fue aquí el problema del dengue, cuídense porque eso está serio. Cuídense y cuídense. Y primero Dios, nos vemos para el próximo lunes. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias.